Buenas tardes, muchachos. Vamos a abarcar hoy lo que es el tema de medidas de tendencia central. Vamos a trabajar acerca de esta herramienta, continuando con las clases anteriores. Lo que vimos en la clase anterior vimos cómo realizar tablas de frecuencias para datos agrupados y para datos no agrupados. Ahora vamos a ver otra parte que es muy crucial, que es las medidas de tendencia central. Vamos a ver esta parte, medidas de tendencia central. Dentro de esta parte de medidas de tendencia central vamos a ver lo que es la media, que también es conocido como la media aritmética, la mediana y la moda. Y eso lo vamos a ver tanto para datos agrupados como no agrupados. Vamos a ver esta herramienta. Luego de eso, ¿qué es cuando nos referimos a medidas de tendencia central? ¿A qué se refiere? En este caso, las medidas de tendencia central lo que nos muestran es que un conjunto de datos, por lo general o comúnmente, tienden a agruparse alrededor de un punto central y este dato representa esos datos. Ese punto central viene a representar todo el conjunto de los datos. Es decir, que esos datos tienden a un punto central, tienden a un punto determinado que va a representar el conjunto de todos los datos a nivel general. En este caso, eso lo vamos a hacer con lo que es la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a estudiar estas tres, tanto para datos simples, es decir, datos no agrupados, como agrupados. Vamos a ver cuáles son estas tres medidas de tendencia central. Vamos ahora con lo que es la media aritmética. Listo. La media aritmética es lo que comúnmente nosotros llamamos como un promedio. ¿Qué es lo que hace la media aritmética? Lo que hace es estandarizar a todo el conjunto de datos con una etiqueta, que esta etiqueta es conocida como el promedio. Aquí hay una pequeña definición que pueden leer. Igual la presentación la encuentran en la plataforma de territorio. Y estas pequeñas fórmulas que vemos acá, que nos asustan un poco, son la forma matemática en que se expresa la media aritmética o también la media. Es conocida como media aritmética o media, alguno de esos dos nombres. Podemos tenerla de dos tipos, media muestral, que es cuando estamos trabajando con la muestra, o si estamos trabajando a nivel de la población, que viene a ser media poblacional, cuando trabajamos con todo el conjunto de los datos. Si miran, es muy parecida. Este es el pequeño símbolo de la media muestral y este es el de la media poblacional. Esta como E al revés que ustedes ven acá, se refiere a lo que es el símbolo de sumatoria. En este caso, cuando nosotros tenemos los datos representados en una tabla de frecuencia, los podemos trabajar de la siguiente manera. XY representa lo que es la marca de clase y FI representa lo que es la frecuencia absoluta. Y esta N ya sabemos que es la muestra. En este caso, esta M que vemos acá viene a representar el número de clases que se tiene, es decir, el número de filas que tenemos en nuestra tabla de frecuencias, por así decir. Esto lo vamos a entender un poco más. A nivel general, la media aritmética lo que es un promedio de todo el conjunto de los datos. La media aritmética se ve afectada por valores extremos. ¿Qué es decir valores extremos? Digamos que hay valores que están muy grandes y otros valores muy pequeños. Esos valores muy grandes y pequeños vienen a afectar lo que es la media aritmética. Para algunos casos, en donde no tenemos esa diferencia, la media aritmética nos representa de manera adecuada el conjunto de datos. A raíz de eso, hay otra medida que es la mediana.
vamos a ver la mediana. ¿Qué es esto de la mediana? En este caso, la mediana es el valor central, el que me divide los datos en el 50%, por así decir. Es ese valor que me define el punto central de un conjunto de datos. En este caso, nosotros vamos a ver cómo podemos trabajar la mediana para datos agrupados y no agrupados. Lo que podemos ver es lo siguiente. Esta medida no es afectada por los valores extremos, es decir, valores muy grandes o muy pequeños, como lo es afectada la media aritmética. De esta medida, nosotros la vamos a trabajar tanto para datos agrupados y no agrupados. Esta fórmula que vemos acá es con la que la vamos a trabajar para datos agrupados. Para datos no agrupados, cuando tenemos una tabla de frecuencias, es más sencillo determinarlo. Es simplemente que nos concentramos en la frecuencia relativa acumulada, donde esté contenido el 50% de los datos, y esa viene a ser nuestra mediana. En este caso, esta fórmula la vamos a estudiar más a detalle, ya nosotros estamos familiarizados con muchos términos. Este LI viene a ser lo que es el límite inferior, la muestra dividido entre 2. Esto que está aquí es la frecuencia absoluta de la clase I o del intervalo I menos 1. Esta es la frecuencia absoluta y esta sabemos que como está en mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, mientras esta es la amplitud. Esto lo vamos a ver más a detalles ahora cuando estemos trabajando lo que es un ejemplo, un ejercicio. Vamos a verlo a continuación. Digamos que nosotros tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos este siguiente ejemplo. Miren, lo tenemos a continuación. ¿Qué es? Miren, tenemos una tabla, una pequeña tabla de frecuencia de datos agrupados, donde tenemos aquí las clases y tenemos la frecuencia absoluta y tenemos la frecuencia absoluta acumulada. En este caso esto representa la duración de discos electrónicos. Nosotros queremos saber lo que es la mediana de este conjunto de datos, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Con esta fórmula es la que nosotros trabajamos el cálculo de la mediana. Para calcular la mediana debemos tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta esta pequeña fórmula que me dice que el intervalo, vamos a leer lo siguiente, el intervalo donde se encuentra la mediana es el primer intervalo en el cual se cumple esta condición que tenemos aquí. La muestra dividido entre 2 debe ser menor o igual a la frecuencia absoluta acumulada de esa clase o de ese intervalo. En este caso nosotros tenemos que el total de las muestras son 212. Reemplazamos el valor de n, que es la muestra. 212 entre 2 nos da un total de 106. Este valor de 106 lo vamos a comenzar a comparar con cada una de las frecuencias absolutas acumuladas que tenemos en la tabla, con cada uno de estos valores. Y vamos a comprobar dónde se dé el valor de la desigualdad, donde se cumpla esta condición. Si comenzamos desde la primera, que es Fi mayúscula, miren, tenemos 106 es menor o igual a 4. Esto no es cierto, no se cumple. 106 es menor o igual a 10, tampoco se cumple. 106 es menor o igual a 19, no se cumple. Menor o igual a 39, no se cumple. 106 es menor o igual a 70, no se cumple. 106 es menor o igual a 150, sí se cumple. En esta clase que tenemos aquí, en este intervalo, que es la clase o intervalo 6, en esta parte sí se cumple, porque en esta parte tenemos 106 menor o igual a 150. Se cumple esta condición.
Como esa condición se cumple, nosotros vamos a seleccionar esta clase, que es la clase 6, y vamos a extraer los datos. El límite inferior de esta clase 6 o del intervalo 6 es 600. Entonces aquí L6, que quiere decir límite inferior 6, equivale a 600. Ya tenemos este LI, que es L6, que es igual a 600. Y lo vamos reemplazando aquí en la fórmula. Además, seguimos. Ya tenemos nosotros este valor que calculamos, el n sobre 2. La muestra dividida entre 2 ya lo tenemos, que es 106. Lo reemplazamos acá. Debemos encontrar lo siguiente que me dice aquí. Frecuencia absoluta acumulada de i menos 1. Es decir, i vale 6, i menos 1 es 5. Queda lo que es la frecuencia absoluta acumulada de la clase 5. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada de la clase 5? Es 70. ¿Cómo nos damos cuenta? Esta es la clase 6. Si yo retrocedo una posición, llego a la clase 5 y me fijo en donde tengo F mayúscula I y viene a ser este valor 70. Listo, ya tenemos FI menos 1 mayúscula, ya lo tenemos, que es 70. Vamos a buscar lo que es la frecuencia absoluta de la clase 6 o el intervalo 6, que es FI minúscula. En este caso debería ser F minúscula 6. En este caso F minúscula 6 es el valor de 80, porque estamos en la clase 6. Nos concentramos en la F minúscula y llegamos aquí a la clase 6 y nos situamos en el valor de 80. F6 es igual a 80, reemplazo el valor por, eso viene multiplicado por la amplitud. El valor de la amplitud ya la conocemos. ¿Cómo lo conocemos? 350 menos 400 me da 50. 400 menos 350 me da 50. 450 menos 450. 500 menos 450 tenemos 50. Y 550 menos 500, 50. Y así sucesivamente vamos comprobando. Y llegamos a la diferencia de 50. Cuando ya tenemos todos estos valores identificados, los reemplazamos en esta fórmula y calculamos el valor, que en este caso la mediana es 622,5 horas, que es la duración de los discos. Tenemos la mediana, es decir, que de todos esos discos que nosotros tenemos, el punto central, es decir, la mediana de todos esos discos es de 622,5 horas. Viene a ser la mediana de esta pequeña tabla, de este pequeño ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora, una vez que hemos visto esta parte, vamos a ver lo que es el tema de la moda. Vamos a ver la moda. ¿Cómo vemos el tema de la moda? De la siguiente manera. Vamos a la moda. En este caso, aquí estamos en la moda. La moda tampoco se ve afectada por valores extremos. ¿Qué es la moda? La moda, en este caso, es el valor que más se repite. Cuando tenemos los datos en una tabla de frecuencia, es el valor que posee la mayor frecuencia absoluta. Podemos tener más de una moda. Cuando todos los datos se repiten la misma cantidad de veces, no tenemos moda. Es decir, cuando tenemos en una tabla de frecuencia y cada una de las marcas de clases que tenemos tienen la misma frecuencia absoluta, en este caso no hay moda. ¿Cuándo hay moda? Cuando hay un valor que tiene la mayor frecuencia absoluta. Y en este caso llamamos a esa moda unimodal. Cuando hay dos clases que tienen el mayor número en frecuencia absoluta,
dos clases, lo llamamos bimodal, porque tenemos dos modas. Y cuando tenemos más de dos modas, lo llamamos polimodal, es decir, que hay más de dos clases que poseen el mayor número de frecuencia absoluta. Esta es la fórmula que vamos a utilizar cuando estemos trabajando con datos agrupados. En este caso, ya sabemos que este es el límite inferior. Esto viene a ser lo que es la frecuencia absoluta. Más 1, que quiere decir frecuencia absoluta de la siguiente posición. Y si frecuencia absoluta de la anterior posición. Y esta es la amplitud, donde I representa el intervalo o la clase de mayor frecuencia absoluta. Ojo, hay que tener en cuenta esto. Vamos a verlo de la siguiente manera. ¿Cómo lo vemos de la siguiente manera? Con un ejercicio. Tenemos este siguiente ejercicio donde dice sea la tabla. Es muy parecido al anterior. Una pequeña modificación del ejercicio anterior en donde tenemos 200 los datos que representan la duración en horas de los discos. ¿De cuántos discos? 212 discos. Y aquí lo tenemos clasificado por categorías en una tabla de frecuencias de datos agrupados. En este caso, esta que tenemos acá es nuestra moda, la fórmula de la moda. ¿Qué vamos a identificar? Nos vamos a concentrar en la frecuencia absoluta y vamos a identificar la clase que tiene la mayor frecuencia absoluta. ¿Cuántas clases tenemos? Esta es la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas clases tenemos? 10 clases, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, 10 filas, entre otras cosas. Vamos a identificar en la columna de FI minúscula el dato mayor. ¿El dato mayor cuál es? Si observamos es este 80 que tenemos acá. Este 80. Este 80 es el mayor de todos los datos que tenemos aquí. Ojo que es sin incluir el total. El total no se incluye. Entonces el 80 está situado en la clase o intervalo 4. Por eso I vale 4. Cuando I vale 4, si nosotros reemplazamos esta I en cada una de esta formulita, ¿qué nos queda? El límite inferior nos queda L4, que es decir, límite inferior de la clase 4, que es 500. Miren, 500. Reemplazamos para esta FI minúscula menos 1 y me queda 4 menos 1, F3. La frecuencia absoluta de la clase 3, ¿cuál es? 9. Miren, clase 1, 2, 3. Y en la columna de FI es 9. Entonces, si vamos ahora a FI más 1, tenemos 4 más 1 es F5. Ahora vamos a ver la frecuencia absoluta de la clase 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es 5? Esta que está aquí, 31. Verificado en la columna de FI minúscula. Entonces tenemos aquí 31. Como ya hemos identificado todos los datos, ya tenemos la amplitud. La amplitud sabemos ya cómo sale. ¿Cómo sale? 400 menos 350 me da 50. 450 menos 400 me da 50. 500 menos 450 me da 50. Y así sucesivamente. Reemplazamos los valores. Cuando reemplazamos los valores, realizamos la operación y tenemos que esta es la moda. 538,75 horas. Es la moda. En este caso, como hay un solo valor, miren en este caso aquí en la tabla, un solo valor que posee el mayor número en la frecuencia absoluta, esto es unimodal. Tenemos una sola moda porque hay un solo número que es el mayor de todos. Y ese número está situado en lo que es la frecuencia absoluta. Y de esta manera es donde comprendemos los conceptos básicos de las medidas de tendencia central. En el siguiente video
vamos a ver lo que es la aplicación en tablas de frecuencia.